El curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la lección número 13, la parte 2, no dejando de congregarnos. Así es, no debemos dejar de congregarnos, es un mandamiento. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recuerde la anterior lección, esta es la segunda. ¿Qué estudiamos en la lección anterior? Bueno, estudiamos que la iglesia primitiva se reunía constantemente. Desde el libro de los Hechos, ahí está la historia, Hechos capítulo 2. La iglesia siempre se reunía con mucho ánimo, con buen testimonio en el pueblo. ¿Se acuerda? Y vimos acerca de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía y también las iglesias que se fundaron, se establecieron hace 2000 años, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y seguimos recordando, la iglesia se reunía para predicar a Cristo. Así es, y el día de hoy también la iglesia se reúne para predicar a nuestro Señor Jesucristo. Se reunían principalmente para enseñar la doctrina de los apóstoles, el evangelio. Se reunían también nuestros hermanos el domingo para participar de la Santa Cena, donde conmemoramos y hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo con el pan y también con el fruto de la vid. Ellos también se reunían para recoger las ofrendas, las colectas. Sí, el mandamiento en cuanto estamos juntos lo vimos en dos pasajes bíblicos. Si usted se acuerda, en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, estábamos estudiando y concluimos que cuando estamos juntos como hermanos, pues nos enseñamos, nos exhortamos, cantamos himnos, cánticos espirituales, oramos al Señor y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También vimos Hebreos capítulo 10, versículos 24 y también el 25, que cuando estamos juntos nos consideramos, pensamos en el otro, nos preguntamos cómo está hermanito, cómo le va, y también pues nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Esto ya lo vimos, no lo voy a explicar, pero si usted quiere saber más sobre esto, por favor, puede revisar la lección anterior, está grabada. ¿Quiénes participan en las reuniones de la iglesia? Bueno, en la iglesia de Cristo tenemos hermanos que nos presiden, como por ejemplo un moderador, coordinador de cantos, coordinador de la cena del Señor, hermanos que nos dirigen en oraciones. También tenemos hermanos que organizan todo para que todo esté bien, elaboran calendarios, se preocupan de la limpieza del local de reuniones, la preparación, que todo esté listo para predicar al Señor y para reunirnos como iglesia. Organizan todos los detalles que se necesita, que esté muy bonito. Hay hermanos que se preocupan en adornar, que todo esté listo y dispuesto para la reunión de la iglesia. Tenemos hermanos que nos enseñan también, se preparan en la palabra de Dios, los pastores, maestros, evangelistas, predicadores, pero también todos participamos, hermanito querido, hermanita, todos estamos atentos para edificarnos, para alabar a nuestro Dios en un ambiente de orden y reverencia. También asisten nuestros invitados, por supuesto. Muchas personas a esta clase bíblica fueron invitados por usted, probablemente, pero también hay visitas que nos encuentran porque están buscando a Dios, quieren un mensaje de parte de Dios. En esta clase aprenderemos los principios bíblicos en las reuniones que realizamos como congregación. Cada congregación de la Iglesia de Cristo tiene reuniones programadas. Por supuesto, el día domingo para participar del pan,
y también del fruto de la vid. Y también tenemos muchas congregaciones locales de la Iglesia de Cristo, estudios entre semana, se organizan conferencias y también, últimamente, las reuniones virtuales, que son también de mucha bendición para la edificación de la iglesia. En las Escrituras, querido hermano, hermanita que me está escuchando, encontramos algunos principios bíblicos que nos ayudarán a cumplir el objetivo de edificarnos y crecer espiritualmente. Sí, tenemos que edificarnos, crecer en lo que se refiere a nuestro espíritu, en nuestra fe. Espero que esto que vamos a estudiar le ayude a aprovechar al máximo todos los servicios de adoración y de edificación en los cuales usted se ha propuesto asistir. Sí, donde usted se encuentre, querido hermano, hermanita, si usted asiste en una iglesia, pues hay unos principios que le ayudarán a aprovechar cada minuto de las clases bíblicas, cada alabanza, cada oración. Nos trasladamos al tiempo del Antiguo Testamento. Sí, ahí vamos a encontrar algunos principios. Y vamos a hablar un poquito del predicador, porque es importante, pues, la función del predicador, aquel hombre que se ha decidido a hablar de parte de Dios. Y vamos a empezar, pues, citando Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice allí el texto bíblico: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pues le presento a Esdras, un hombre como usted, sí, como yo, un hombre de carne y hueso. Esdras cumple algunas características antes de subirse a un púlpito. Y me gustaría analizar estas características con usted, querido hermano predicador que me está escuchando. Si usted nota, usted puede fácilmente darse cuenta en el versículo 10 algunas características. Sí, dice ahí, preparó su corazón. Luego dice, inquirió la ley de Jehová. Luego dice, cumplió la ley. Y finalmente, se dispuso a enseñar los estatutos y decretos de Dios. Pues vamos a analizar cada una de ellas. ¿Cómo debe prepararse el predicador? Bueno, lo primero que debe hacer es preparar el corazón. ¿Qué significa esto? Significa que ama a Dios y, por supuesto, ama su palabra. El amor que tiene en su corazón, pues le motiva, le impulsa al predicador a prepararse. Es decir que, ¿cómo sé que una persona realmente está predicando con todo su corazón? Cuando se prepara. Quiero quitar la idea equivocada que cuando a un predicador le va mal, es decir, no predicó la palabra de Dios, no hizo un tema correcto y se fue fuera de contexto, fuera del objetivo, la gente dice, bueno, no importa, lo importante es que lo hizo de corazón. Pues no, eso no está correcto, querido hermano, hermanita querida que me está escuchando. Un hermano, cuando lo hace de corazón, pues se prepara. Si no está su corazón dispuesto a aprender, difícilmente va a entender la profundidad de la palabra. Si su corazón no está dispuesto, pues nos preguntaríamos, ¿cómo obedecerá los mandamientos de Dios? Si su corazón no está preparado, yo me pregunto, ¿estará preparado para enseñar? Pues el que va a predicar tiene un corazón limpio delante del Señor. Y su amor por Dios y su amor por la palabra le impulsan a predicar preparado. Sí, busca la oportunidad para aprender más de Dios, aprender más de su palabra. ¿Por qué? Porque su corazón está dispuesto.
Así que si usted quiere enseñar un mensaje de la palabra de Dios, el consejo de Dios aquí en el libro de Esdras es que debemos preparar nuestro corazón. Ahora, también dice el texto bíblico inquirir. ¿Qué significa la palabra inquirir? La palabra inquirir también se traduce como estudiar y se refiere a encontrar el conocimiento de la Escritura. Es decir, que el predicador busca la forma de entender correctamente el mensaje de Dios, para luego, después de haber entendido, predicarlo, por supuesto. Yo quiero que piense un ratito en Esdras. Esdras, este predicador, es muy respetado en la Biblia porque era un erudito en las Escrituras. Eso lo puede ver en Esdras capítulo 7, versículo 6. Pero note esto, pero a pesar de eso, a pesar que era un erudito, él se preparaba, investigaba y estudiaba. Es decir, que si yo alguna vez estudié la palabra de Dios, no debo conformarme con ese conocimiento, sino que si yo debo dar un tema bíblico, debo prepararme. Eso significa inquirir. Y pensemos en Esdras. Él era un erudito, pero a pesar de eso, pues revisaba, estudiaba, inquiría, se preparaba en las Sagradas Escrituras. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Era apóstol, era un erudito también del Antiguo Testamento, pero a pesar de eso, cuando estaba en la cárcel, le dijo a Timoteo: amigo, no te olvides de traerme la capa, pero también mis escritos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también estudiaba, aún conociendo las Escrituras. Por eso, la persona que se sube a un púlpito, la persona que va a dar un estudio bíblico, está muy comprometido estudiando la Escritura. Los predicadores debemos imitar la humildad de Esdras, imitar su ejemplo de dedicación al aprendizaje bíblico, querido hermano, hermanita que me está escuchando. También dice el texto, cumplir la ley. Se refiere a poner en práctica lo aprendido. Claro que sí. Cuando nosotros estudiamos y somos predicadores y estamos enseñando la palabra de Dios, pues lo primero que hacemos es cumplir lo aprendido. De nada serviría llenarse del mejor conocimiento y no cumplirlo en la vida diaria. Imagínense, saber mucho de la Biblia, pero no cumplirlo cuando vivimos. Yo creo que pasaría una vergüenza si alguien de la audiencia sabe que el que predica no está cumpliendo, no está poniendo en práctica. Qué vergüenza con la gente que escucha, ¿verdad? Pero creo que hay una vergüenza mayor, que el Dios que sabe todas las cosas sepa que uno está dando un mensaje que no lo pone en práctica. Yo le invito a leer Romanos capítulo 2, versículos 21 al 24, donde claramente Dios no está de acuerdo en las personas que predican una cosa, pero realmente en su vida no lo están haciendo. Por favor, tenga mucho cuidado en enseñar algo que usted no cumple o que yo no cumplo. Tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios. Ahora, si usted preparó su corazón, si usted estudió el mensaje que va a enseñar, si usted puso en obra lo que estudió, pues estamos listos para predicar. Yo quiero que con su corazón lea este siguiente versículo conmigo. Estamos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Falsos profetas, falsos predicadores. ¿Cómo somos nosotros? Yo creo que usted va a entenderme muy bien lo que dice el texto bíblico, porque dice allí, sino que con sinceridad, el predicador que enseña debe ser sincero. ¿Por qué? Dice allí el texto, como de parte de Dios.
Es decir, que los predicadores están hablando, están diciendo palabra de parte de Dios. ¡Qué bonito! Que Dios nos utilice a nosotros para hablar de parte del Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y lo que a mí me preocupa mucho es la siguiente frase, porque dice allí, y delante de Dios. Es decir, que yo estoy predicando el mensaje a la iglesia de Cristo. Estoy predicando el evangelio a toda la gente, pero quien está sentado al frente de nosotros, en primera banca, el que está escuchando el mensaje es nuestro Dios. Delante de Dios hablamos en Cristo. No se olvide, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Es una responsabilidad de todo predicador cumplir esto. Preparar su corazón, pues también prepararse en el estudio bíblico, guardar o obedecer lo que está enseñando y finalmente enseñar. Así de esta manera estaría listo un predicador de la palabra de Dios. Ahora nos vamos a trasladar al libro de Nehemías. Por favor, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y vamos a estar en un ambiente de reunión de la iglesia. Aquí vamos a aprender algunos principios bíblicos de cómo debe ser el comportamiento de todos los que están asistiendo, de todos los que están presidiendo también. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la organización cuando hay una reunión de la iglesia? Bueno, empecemos a leer y sacar algunas ideas para hacer las correctas aplicaciones. Dice el texto bíblico, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire, querido hermanito, hermanita, nosotros nos reunimos de la misma manera, como una sola iglesia, como una sola congregación. Muy bien. ¿Y a quién invitaron a predicar? ¿Quién se subió al púlpito? Pues precisamente aquel hombre que estaba preparado. Él era el más apto para subirse al púlpito. Por supuesto que había muchos otros hombres aptos que luego se van a describir en este pasaje, pero Esdras se sube allí porque había preparado su corazón, porque había estudiado, porque había obedecido y porque estaba listo para enseñar. El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, pues en los púlpitos se debe predicar la palabra de Dios. Los púlpitos no son para predicar otra cosa, querido hermano, hermanita. Dios dejó la palabra escrita para que nosotros la enseñemos a la gente. En ese caso, en el Antiguo Testamento, se trajo la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Sí, hermanito, hermanito querido, Dios nos dejó la Biblia. Dios nos dejó la Escritura para que la enseñemos, al pueblo de Dios. Sigamos con el versículo 2. Se predicó la palabra de Dios, por supuesto, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Qué bonito, a mí me gusta esto, como lo dice, que la palabra de Dios está delante de la congregación. ¿Por qué? Porque eso es la iglesia de Cristo hoy en día. Nosotros ponemos por delante las escrituras y obedecemos. Y mire, se componía ahí la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Es decir, que los jovencitos están atentos, los adultos también están atentos, todos están atentos. Si es un niño, también está atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si puede entender, pues hay que hacerlo. Hay que poner atención a lo que está pasando en la iglesia. De nada serviría si usted va a la iglesia y en ese momento se pone unos audífonos y está escuchando otra cosa. Pues si vamos a congregarnos, tenemos que poner atención. No es el momento de conversar con la persona que está al lado, no es el momento de
de hacer un chiste o de estar pues haciendo otra cosa. Aproveche cada momento, hermanito, que la congregación de la Iglesia de Cristo sea un lugar donde vamos a aprender la palabra de Dios. Sigamos estudiando versículo 3. ¿Y qué hizo Esdras? Dice allí, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía. Pues mire, querido hermano, hermanita que me está escuchando, 6 horas se predicó en aquel tiempo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo fue el orden durante 6 horas. Pues actualmente la iglesia se reúne un promedio de 2 horas todos los domingos y también entre semanas se reúne 1 hora y media aproximadamente, pero en aquel tiempo fueron 6 horas. ¿Sí? Y otra vez me aclara que estaban en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. En aquel tiempo, como en el nuestro, también hay los niños pequeños, hay los jovencitos, pues todos nos reunimos y nos congregamos. Pero yo quiero enfatizar en lo siguiente. ¿Cómo estaba el auditorio? ¿Cómo estaba la gente que estaba en la reunión? Allí, en ese tiempo muy antiguo. Dice allí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No dice estaban atentos a Esdras, no dice eso, sino estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué significa esto, querido hermano, hermanita que me está escuchando? Significa que nosotros respetamos la palabra de Dios. Nosotros estamos escuchando a Dios. Aunque Esdras está predicando, está leyendo la ley, el pueblo está atento a lo que dice Jehová de los ejércitos. Entonces, es un motivo para atender a las clases bíblicas, porque si una persona está predicando, está hablando Dios por medio de esa persona. Así que debemos aprovechar al máximo las reuniones porque estamos escuchando a Dios. ¿Qué le parece? A mí me gusta mucho este texto bíblico. Ahora seguimos con el versículo 4 y quiero que mire cómo es la organización y la preparación. Dice allí el texto bíblico, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Mire, queridos hermanos, el texto bíblico no dice quién hizo el púlpito. No se sabe quién lo hizo, pero yo creo que así está bien, porque muchas de las personas que trabajan en la iglesia son personas que no se sabe quién trabajó. Por ejemplo, hay veces que no se sabe quién hizo el aseo, quién colocó el ramo de flores o quién colocó un cuadrito por ahí para adornar la sala, el texto bíblico adornado. A veces no se sabe de aquellas personas. Pero le digo una cosa, querido hermano, hermanita que me está escuchando, eso lo sabe Dios. Yo no sé cuál fue el carpintero que con su tiempo, con su sudor, con su trabajo, hizo un lindo púlpito. Ese púlpito estaba hecho para esa reunión. Pues alguien con un talento muy especial lo hizo con todo su corazón porque sabía que allí se iba a parar un predicador a enseñar la santa ley de Dios. Así que le animo a seguir trabajando, pues lo que hacemos nosotros no es para los hombres, es para nuestro Dios Todopoderoso. Dice allí el texto, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Bueno, ¿por qué se menciona todos estos? Están unos a la izquierda y otros a la derecha. Eso significa que en una iglesia debe haber también cooperación. Sí, todos ellos saben predicar, querido hermano, hermanita, que me está escuchando, querido predicador. Todas estas personas son aptos para enseñar.
Sí, están allí, pues, dándose la mano, escuchando la palabra de Dios, pero colaborando también con aquel hermano que está enseñando la palabra de Dios. Este principio es muy importante porque nosotros los predicadores creemos que somos iguales a los demás. Incluso pensamos que la otra persona está más alto que nosotros. Eso se llama humildad. Nosotros somos compañeros de trabajo, somos consiervos. No existe uno más arriba, otro más abajo, pues todos somos siervos de Dios. Todos somos pecadores que hemos sido limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en Nehemías capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ver la disposición de aprender. Y mire lo que pasa. Yo quiero que se imagine esa escena en cámara lenta. Esdras en el púlpito y empieza a abrir en cámara lenta. Mire esta escena. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Eso significa que todo el pueblo estaba mirando. No había interrupciones. Si alguien estaba molestando, decía, espérate, déjame escuchar lo que va a pasar. No me interrumpas, es momento de escuchar a Dios. El pueblo estaba observando todo lo que estaba pasando. Y mire cómo estaba allí, porque estaba más alto que todo el pueblo, es decir, que el carpintero y las personas se preocuparon que Esdras esté más arriba con el objetivo de que todo mundo lo vea, todo mundo esté atento. Esos detalles pues aparecen aquí para que entendamos que nosotros debemos trabajar en conjunto para que la palabra de Dios sea predicada. Sí, querido hermano, querido amigo que me está escuchando, a ese nivel Dios quiere que trabajemos en detalles, con excelencia, con amor, con el corazón. Y cuando lo abrió, mire, esto es en cámara lenta, querido hermano, porque todos están disfrutando minuto a minuto. Y al parecer en el versículo 5, segundo a segundo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esta es la disposición de aprender, estar atentos ante la palabra de Dios. Espero que en este momento usted también esté atento, porque si usted no está atento, pues está perdiendo el mensaje de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Quiero mostrarle, querido hermano, hermanita, amigo que nos está escuchando en esta noche, quiero invitarle a ver los resultados de la predicación de la palabra de Dios. Dice el texto bíblico en el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, alabó a Dios, Dios grande. ¿Y cómo respondió el pueblo? Porque estaban atentos. Y dice el pueblo, y todo el pueblo respondió, amén. Amén significa estoy de acuerdo, que así sea. Amén, amén, alzando sus manos. Piensen lo que está pasando en este momento. Escucharon la palabra de Dios después de 6 horas, dijeron amén porque escucharon una alabanza a Dios y alzaron sus manos. Y no solamente alzaron sus manos, se humillaron. Eso significa que la palabra de Dios llegó a su corazón. ¿Cómo llega la palabra de Dios a su corazón? Cuando el mensaje de Dios es predicado de corazón. Cuando el pueblo de Dios está atento y está recibiendo el mensaje también de corazón. Dice allí que se humillaron, colocaron a Dios en primer lugar, eso significa humillarse, entendieron que Él es soberano, eterno, glorioso, que Él es el Dios que creó el cielo y la tierra, lo visible e invisible, entendieron que Dios es santo, se humillaron, y no solamente eso, sino que adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Todos ellos, pues se arrodillaron.
todos ellos pusieron su pecho en el suelo. Así estaba el pueblo de Dios delante de la palabra de Él. No sé cómo usted recibe la palabra de Dios, pero quiero mostrarle en esta oportunidad que así lo recibieron ellos. Así lo recibieron el pueblo cuando escucharon la palabra de Dios. Pero para recibir así, con estos resultados de humillación y adoración, tenemos que estar dispuestos. Si no estamos dispuestos, estaremos pensando en otra cosa. En el momento de las reuniones de la iglesia vamos a estar pensando en comida, en negocios, en trabajos, en problemas. Pero si usted ha puesto atención, usted estará glorificando al Dios eterno, todopoderoso. ¿Qué le parece? Muy bonito, ¿verdad? Muy bien. Vamos al versículo 9 de Nehemías capítulo 8. Vamos a ver otro resultado, y el otro resultado es el arrepentimiento de los pecados. Sí, el pueblo se arrepintió de sus pecados, querido hermano, hermanita, porque escucharon la palabra de Dios. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo. Aquí había más predicadores. Esto ya fue después de la predicación, querido hermano. Dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando entendemos el mensaje de Dios, el resultado va a ser entristecerse por haber pecado contra Dios. El resultado va a ser llorar delante de la presencia de Dios. Esto significa, queridos hermanos, de arrepentimiento. Porque si usted está en pecado y el predicador habla del arrepentimiento y habla del amor de Dios y cómo Dios nos promete salvarnos y usted no le hizo nada, pues usted no puso atención. Usted realmente no escuchó el mensaje. Usted realmente, si lo escuchó, tal vez lo hizo de oídas. Porque el resultado de escuchar la palabra de Dios va a ser siempre que usted ponga su corazón, que usted ponga su interés, va a ser arrepentimiento. Y el pueblo se arrepintió de sus pecados, alabó a Dios, se humilló delante de Dios, pero ahora también está arrepentido. Y los predicadores estaban consolando al pueblo. Las primeras palabras, la primera predicación fue de exhortación, pero ahora este grupo de trabajo, este grupo de predicadores, de maestros, estaban consolando al pueblo de Dios, porque estaban muy arrepentidos. Es decir, que hay momentos de exhortar, pero también hay momentos de consolación. Hay momentos de ánimo que nosotros debemos animar al pueblo de Dios. Muy bonito, ¿verdad? Pues vamos a ir a Nehemías capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver qué pasó. Al día siguiente, todos tenían el interés de entender y obedecer a Dios, es decir, que el mensaje no se había perdido. No fue un domingo que se predicó y dijeron, qué bonito la predicación, y al siguiente domingo, ¿te acuerdas qué predicaron el día domingo? No. Se refiere al mismo tiempo, hermanos, es decir, al siguiente día. Escucharon un día y al siguiente día empezaron a preguntarse, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que aprendimos ayer? Mire, mejor leamos el texto bíblico. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo. Ahí están los padres de familia muy preocupados por la palabra de Dios. También ahí los líderes de las congregaciones, podríamos decirlo en modo de aplicación, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? ¿Para qué fueron a Esdras? ¿Para qué?
para entender las palabras de la ley. Es decir, que no se quedaron con un conocimiento, sino que se perfeccionaron, porque ya hemos estudiado, hermanos queridos, que la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir también. Es decir, prepararnos más. Así que miramos el interés en aquellos hombres, en la ley del Antiguo Testamento, en ese tiempo antiguo, que ellos quisieron aprender más. Pues de la misma manera en nuestro tiempo, pues como padres de familia, como cabezas de hogar y como líderes de la congregación, en su congregación donde usted se encuentre, pues hay ese mismo interés de aprender más, de entender las palabras de la ley. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Primero como familia, luego como iglesia, por supuesto. La iglesia crece y se fortalece, pues, en la doctrina de los apóstoles, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Los cimientos de la iglesia son Jesucristo y la doctrina apostólica. Así que le invito a estudiar más la palabra de Dios. El estudiar la palabra de Dios nos toma toda la vida. No solamente 3 años, no solamente 4 años, ni 20, toda la vida. Todo el tiempo nosotros estamos capacitándonos, aprendiendo de las Santas Escrituras. ¿Y cómo debemos estar en la congregación? Mira el Salmo 122, versículo 1. Y yo me alegré con todos los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es bonito, hermanos, que los niños se ponen contentos, la esposa está feliz en la mañana del día domingo y todos están ya alistándose muy temprano, bañándose, poniéndose la mejor ropa, porque van a ir a una fiesta espiritual. Una fiesta donde va a estar el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno. Y yo me voy a alegrar, pues, con los que dicen, a la casa de Jehová iremos. Qué bonito, ¿verdad? Así que cuando usted asista a una reunión de la iglesia, pues debe contentarse, debe ponerse muy feliz, porque se va a reunir en la congregación de los santos. Mire lo que dice el Salmo 111, versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Cómo alabamos a Dios los días domingos, las reuniones de la iglesia? Con todo nuestro corazón, en compañía ¿de quién? De la congregación de los rectos. Esa es su compañía, queridos hermanos, la congregación de los rectos. Y debemos poner en cuenta estas palabras de este salmo precioso. Y finalmente, queridos hermanos, me gusta y lo puse al final porque es hermoso este salmo. Salmo 133, verso 1. Y le invito, hermano querido, a disfrutar de las reuniones de la iglesia. ¿Por qué? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Trate de pasarla bien cuando usted está en la congregación de los santos. Trate de disfrutar cada minuto, cada segundo que se encuentra usted con aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Alabe al Señor con todo su corazón. Cuando alguien está orando, pues ponga atención, porque él tuvo el privilegio de orar en representación de Dios. Escuche con atención al predicador, pues está hablando de parte de Dios. Él está hablando en representación de Dios. Las palabras que está diciendo son de Dios. Así que le invito a disfrutar con todo su corazón, con todo su ánimo, de estas bonitas experiencias que tenemos con la familia de Dios. Espero que este mensaje llegue a su corazón y que Dios le bendiga grandemente en su vida. Usted está estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación.